socio del estudio Lippi y Asociados. Martín, muy buenas noches. Bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Hernán Harris y estoy con Antonio Lizano. Buenas noches. Buenas noches, Hernán, Antonio, a todo el equipo también y a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación a esta hora de la noche. Sé que no es fácil, pero te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros hablábamos en el principio, en el comienzo del programa y lo que catalogábamos, ¿no? El tema de la semana, que es esto de ni más ni menos que el consenso fiscal que firmaron 23 provincias, excepto la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te puedo pedir, como especialista, una apreciación de lo que significa este consenso fiscal? Sí, claro, con todo gusto. Tiene varias lecturas esto, ¿no? Uh-huh. Empiezo por el final, ¿sí? Dale. De este texto, de este consenso, parecería ser que el principal objetivo fue desactivar lo que se generó en el 2017, ese acuerdo entre las provincias y la Cava, ¿sí? Que, bueno, en definitiva iba a darle un poco de racionalidad a lo que son las cargas fiscales de las provincias, ¿sí? Uh-huh. Compromiso de bajar ciertos impuestos distorsivos, como ser ingresos brutos, impuestos prehistóricos, como ser sellos, ¿sí? Lograr algo racional en cuanto a los saldos a favor que tienen las provincias con regímenes de recaudación, de retención, de percepción del impuesto de los ingresos brutos, ¿sí? Y bueno, eso se fue suspendiendo por distintas crisis económicas. 2018 se suspendió, 19, 20, y llegamos a hoy donde está claro que lo que existe es una intención de desactivarlo, ¿sí? Hay también un tema que se vuelve a repetir, que es, por ejemplo, no generar saldos a favor en ingresos brutos, devolución automática de los saldos a favor que existan, pero resulta llamativo que para esto no hay una fecha de compromiso, ¿sí? Si una provincia y el Estado Nacional hacen un acuerdo, para que esto sea serio y tenga una fecha de ejecución, tiene que tener un momento donde empieza a hacer algo que va a tener vigencia, ¿sí? Entonces, ese tema de los saldos a favor y la devolución no tiene fecha de compromiso, ¿sí? También lo que está claro en este consenso fiscal es que se autoriza a las provincias a seguir adelante con un impuesto distorsivo, como es el impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto para las provincias es su principal fuente de recaudación, ¿sí? Es un impuesto que en nuestro país se introduce tratando de copiar lo que hizo Europa en la posguerra, un impuesto que se recauda sobre el monto bruto de ventas con una alícuota que tiende a ser baja. Es un impuesto distorsivo, pero alícuotas bajas tiene un equilibrio entre recaudación y equidad, digamos, ¿sí? Sí. Este impuesto se supo que era malo a principios de los 90, donde hubo un compromiso de un pacto fiscal, que recordarán, para tratar de bajarlo, de eximir a la industria y tratar de bajarlo gradualmente. Bueno, este impuesto en los 90 era para la industria en un 1%, comercio un 2%, un 3%. Ahora, si vemos este consenso, se autoriza que el comercio no supere el 5% como alícuota. Claro. Es una barbaridad. Martín, porque, te quiero... Sí, perdón. Te quería... No, sí, decime, perdón. Eso por un punto, ¿no? Que es muy grave para las empresas y para los contribuyentes, porque al contribuyente se les carece el producto final, ¿sí? Y hay veces que las empresas no pueden trasladar el impuesto y en realidad terminan teniendo menos rentabilidad, pero no es que tienen menos rentabilidad y ganan un montón, sino que también la carga fiscal argentina es alta, claro, ¿sí? Y para peor, y ya te cierro un poco la idea para no ocuparte demasiado tiempo, tiene que ver con que se autoriza a las provincias a que en el año próximo legislen un impuesto a todo aumento de riqueza a título gratuito, o sea, el impuesto a la herencia, como se le suele decir. Sí. Pero es mucho más que eso, porque es un impuesto a las donaciones y van a estar grabadas las personas físicas y las personas jurídicas, ¿sí? Claro, a eso quería ir, porque era una de las preguntas. El tema se instaló a través de Silvia Batakis. La gente ya viene pagando impuestos. Ahora se habla de este impuesto a la herencia y muchos dicen que suma una nueva carga. Otros dicen que, bueno, para algunos casos es necesario, digamos. ¿Cuál es tu opinión para cerrar, digamos, que ya lo venías comentando en la respuesta anterior? Y mirá, digamos, la opinión que uno ha podido sondear del público, de los clientes, de los que pagan los impuestos, es que no hay más lugar para seguir creando nuevos impuestos, ¿sí? Claro. O sea, el radio pasillo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que piensa la calle.
Desde un punto de vista técnico, si yo te tuviera que dar una respuesta de esto, te diría que es desconocer lo que pasó en el pasado. Claro. ¿Sí? ¿Qué fue sucediendo? En nuestro país había un impuesto a la herencia, un impuesto nacional. En la década del 70 se empezó a sustituir, hubo un impuesto sustitutivo de transmisión gratuita. Después se lo empezó también a mutar a lo que era un impuesto a los activos, a los capitales, y esto Claro. después se fue transformando en lo que es bienes personales, que hoy sigue, que vino a partir de los 90, Exacto. y el impuesto a la ganancia mínima presunta, que bueno, se desactivó porque se resolvió que era inconstitucional, lo dijo la Corte en 2 fallos muy contundentes, y después para evitar litigios el Congreso lo derogó, ¿sí? Bien. Pero es importante tener presente lo siguiente, porque una cosa es lo que un país europeo hace o Estados Unidos hace con Claro. su sistema tributario, y otra cosa es lo que pasa acá. Exacto. Estados Unidos no tiene un impuesto a los bienes personales, ¿sí? Que también hoy se conoció que aumenta, y si querés eso después lo charlamos. Estados Unidos tiene impuesto a la herencia, ¿está bien? Pero no, las dos cosas son incompatibles, y así lo reconoció nuestra historia tributaria, donde lo que hizo fue decir, mira, reemplacemos impuesto a la transmisión gratuita por bienes personales, por lo que es bienes personales. La realidad es que es totalmente inequitativo, es sofocar a los contribuyentes, ¿sí? Porque lo que se graba en cierta forma es lo mismo, es el patrimonio, que quien lo generó además pagó impuesto a las ganancias para generarlo, ¿sí? Con lo cual no es que pagas bienes personales y nada más, sino que antes esa riqueza que generó pagó impuesto a la renta, lo que no consumió y lo ahorró paga bienes personales a lo largo de toda la vida. Exacto. Y ahora, cuando se transmite a los beneficiarios, a través de una herencia, cuando fallece, o una donación cuando es en vida, se lo quiere gravar con este impuesto, ¿sí? Bien. Es totalmente inequitativo. Claro. Martín, digamos, la Argentina tiene alrededor, corregime, ¿no? 170 impuestos. Así se dice, pero la realidad es que es mucho más, porque son 170 impuestos, suponte, Sí. pero a ver, tiene 1.500 municipios, entonces, Claro, cada si un municipio. sujeto hace una actividad en 2 provincias, ya tiene impuesto a los ingresos brutos en 2 provincias. Claro. Incluso con la posibilidad que generen saldo a favor, porque le recaudan anticipadamente más de lo que la carga fiscal por ley existe. Y a su vez vas a tener, si tenés locales, tasas municipales, o sea, Claro. son 167 tipos de impuestos que se multiplican en todas las jurisdicciones donde hay potestad tributaria. Claro. Totalmente, pero además siempre los eslogan, digo, los eslogan de campaña es vamos a reducir los impuestos gradualmente, ¿eh? Y al final terminan siempre en la misma vuelta, no solo no sacando impuestos, sino que ahora por ahí agregando mayor carga tributaria a la sociedad. Sí, es tal cual lo que señalás, pero hay un tema que no es menor, porque los impuestos son un recurso fiscal, ¿sí? Uh-huh. El Estado también puede endeudarse para generar ingresos y con eso solventar su actividad financiera. Claro. ¿Está bien? El tema es que la realidad es que cuando el político habla de impuestos, siempre habla de una parte de la ecuación, pero nunca hay responsabilidad para hablar de lo que se gasta. Claro. Entonces, algo que yo siempre digo es, creo que como ciudadanos argentinos estaríamos muy contentos, o ciudadanos en cualquier provincia, ¿sí? Con esta misma carga fiscal, a la noche salimos tranquilos a caminar y no nos preocupamos por volver a casa, ¿sí? O tenemos un tema de salud y vamos al hospital público y sabemos que nos van a atender de primera. Claro. Acá, y la educación, bueno, y la realidad es que en nuestro país los impuestos se pagan, pero no hay una devolución de bienes y servicios públicos. Exacto, sí. En seguridad, en educación, en salud, en un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Martín, y el gasto público cada vez es sí, mayor, y sí. el que paga impuestos, ¿sí? Dice, bueno, pero ¿en qué me llega? Claro. ¿Sí? Y el que no paga impuestos también, porque la realidad es que Exacto. la gente carenciada por ahí tiene algunos beneficios mínimos de subsistencia que no le garantizan la dignidad como persona humana, ¿sí? Porque la verdad que está recibiendo planes, no es digno. Sí, es una limosna, claro. También tiene problemas de alimentación, de seguridad, de salud. Entonces, eso es lo más preocupante. Martín, esto es interesante lo que estás contando, porque se pone también de ejemplo Europa, que por lo menos conozco mejor el caso, donde los impuestos son altos, pero que, como bien dijiste vos, el Estado vuelve a la gente. Ahora, en base a esto, y esto retomo un poco lo que decía Hernán recién, se habla mucho de la necesidad de una reforma tributaria, ¿no? Desde todos lados, en campaña también se habla mucho. Ahora,
desde la política nunca se toma el toro por las astas y esta reforma tributaria no se hace. Entonces, a ver, la pregunta es la siguiente. Con este nivel de impuestos, sin hacer la reforma tributaria, ¿es posible que se pueda crecer, que la gente pueda subsistir, digamos? ¿Se puede pensar en ir para adelante, digamos, como se diría en el llano? Es muy difícil y te voy a decir lo que pasó en los últimos años, ¿no? Con carga fiscal que ha sido elevada, porque bienes personales subió en el 2019, después el año pasado tuvimos el impuesto a la transmisión gratuita, perdón, el impuesto a el aporte solidario. Sí, claro. La sí, gente dijo, esto no da para más. Muchos empresarios, muchos emprendedores que tienen capital, que están viendo que es difícil generar riqueza y tener reglas claras en Argentina, dicen, me voy a otro país donde las reglas son claras, donde me tratan bien, me incentivan a instalarme para invertir. Cruzo el charco y me voy a Uruguay. Claro. Por ejemplo, sí, a ver, hay gente que Uruguay, Italia, Israel, Chile, Estados Unidos, sí. Incluso hoy se conoció que el Senado aprobó la modificación en bienes personales. Exactamente. Y eso hace que bienes personales para el sujeto que tiene negocios en el exterior, porque no es solamente tener ahorros, que te graban los ahorros con una alícuota más alta. Tenés negocios en el exterior, te preocupás porque la empresa de Argentina, lo que vos creaste de valor en Argentina trasciende, y por ahí tenés una sociedad en Chile, una sociedad en Estados Unidos, donde hace lo mismo, y bueno, eso genera una carga fiscal mucho más alta. Totalmente. Porque si la capacidad contributiva es la misma, Exacto. tengo $100 en Argentina y $100 en cualquier otro país del mundo, y la riqueza es la misma. ¿Por qué se impone a una alícuota que es un 75% más alta? Claro, exacto. Martín, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. El agradecido soy yo. Aprovecho para saludarlos a todos y desearles un muy feliz año, a pesar de estas noticias tributarias que no son muy agradables, pero bueno, veamos el lado positivo, que es que hay que hacer planificación fiscal, Tal cual. para tratar de que lo que uno hace tenga una carga tributaria razonable, siempre dentro de lo que es el marco legal. Exacto. Perfecto. Martín, muchísimas gracias y buen año. Igualmente. Gracias. A ustedes. Adiós. Fue Martín Caranta, contador público y socio del estudio Liquid y Asociados. Explicó muy claro lo que está sucediendo con el consenso fiscal y la carga tributaria que tenemos. Dos cortitas para cerrar, Dale. económicas, Sí. que son muy importantes. Una, Guzmán dijo hoy que Argentina está lista para cerrar un acuerdo con el FMI. Lo voy a relacionar con una noticia que se conoció hoy a la mañana. El gobierno ya dio autorización para que se realicen las audiencias públicas y el año que viene se aumenten un 20% las tarifas de luz y gas. Esto no es casualidad. Lo que dijo Martín Guzmán y el aumento de hoy. Es una señal nuevamente hacia el fondo, como lo fue, lo dijimos a principio de año cuando arrancó el programa, el tema de quitar las ayudas que se habían dado el año pasado en la pandemia. Así que atentos, exacto, porque lo estamos contando también ahora acá. Atentos que estas dos cosas están íntimamente relacionadas. Bueno, te voy a dar un consejito antes de pasar al próximo bloque. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Juzbaires. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública. Es momento de escuchar todo lo que tenés que saber sobre la política nacional en Hora Cero. Muy bien, 36 minutos de las 9 de la noche. Es cortito lo que traje hoy, que no es novedad, es más bien una preocupación. Y digo, ¿cómo cuando quieren, pueden? ¿No? Y a esto me refiero a los diputados y a los senadores, que cuando quieren tratar algo y quieren aprobar algo, no hay división, no hay oposición, no hay oficialismo, no hay nada. Ahora, lo que me preocupa es el tema y el por qué
¿no? Y estamos hablando nada más ni nada menos que la modificación a esta ley que en 2016 el gobierno impulsó, el gobierno de María Eugenia Vidal, por el tema de la reelección indefinida de los intendentes, que obviamente que se preocuparon, muchísimo se preocuparon. Y que fue acompañada por... el masismo. Fue acompañada por el masismo y por otros sectores del peronismo en ese momento. Totalmente. Bueno, en una Argentina donde tiene múltiples problemas. Acabamos de hablar con Antonio y hacer una entrevista con un contador público, un tributarista, y nos explicaba del problema de la carga tributaria, todos los problemas en salud, en infraestructura, en la economía, en la inflación. Todo eso no escuchamos que haya sesiones extraordinarias, no escuchamos que haya un consenso entre los dos partidos predominantes, no digo el oficialismo y la oposición, pero sí para esto, sí para que un 28 de diciembre... El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Valga la redundancia, ¿no? Estuvieron tratando para que un puñado de políticos puedan mantenerse en el poder 4, 8, 12 años. Realmente es una vergüenza. Pero quiero darles un datito. Decime, Antonio. No, algo muy cortito que te va a dar toda la razón a vos. Porque el acuerdo de ayer, en menos de 24 horas estalló por el aire. Porque en el Senado, hoy, cuando se trató de bienes personales... Juntos por el Cambio se fue del recinto. O sea que hoy volvió toda la normalidad, menos de 24 horas. Y además, ¿sabes qué? Se dijeron de todo. Dentro de la propia oposición, también diputados que votaron a favor de esta reelección. O que firmaron y después no votaron. Que firmaron y después no votaron. Solo 11 de los 41 diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra. Solo 11. Y por afuera de Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto 3 diputados que responden a José Luis Espert y 2 diputados de la izquierda. Ahora, digo, un 28 de diciembre, la verdad, a mí me da vergüenza. Te voy a decir algo cortito de esto. Esto que pasó ayer va a traer consecuencias dentro de 2 años, porque abrió internas fuertes en los 2 espacios. Totalmente. Va a haber pase de factura. Totalmente. Porque se están chicaneando de que muchos dicen cosas públicamente para quedar bien con la gente y después... internamente y además una cosa, vos fíjate algo, Antonio, cuando no estaban tratando esta ley para modificar ese artículo, ¿no? Ya le habían encontrado el vericueto o el vacío legal a la original del 2016. Exacto. Y se tomaban licencia, con lo cual podían tener el acceso. Y guarda, porque lo adelantamos acá, guarda que dentro de 2 años no encuentren otro vericueto. No tengas duda, pero digo, para laburar y encontrar... me acuerdo, y Martín Insaurralde, que se fue como jefe de gabinete en la provincia. El propio Jorge Macri, que había pedido licencia. Jorge Macri. Tenemos a Leonardo Nardini, por ejemplo, que se fue a infraestructura de la provincia. Dimos a conocer la lista. Oficialismo y oposición. Muchachos, la verdad, los aplaudo porque se juntaron un 28 de diciembre a trabajar, pero digo, por esto, con los otros problemas que tenemos, la verdad que era un detalle que no podíamos dejarlo pasar acá en Hora Cero. Llevamos a tus oídos las voces más importantes de la política y la actualidad. Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, vamos con otra entrevista en Hora Cero y nada menos estamos comunicados con el analista político, con numerosas publicaciones y se las recomiendo porque además es un amigo en Clarín, en Infobae, en Perfil. Me estoy refiriendo a Rodrigo Andrade. Hola Rodrigo, bienvenido a Hora Cero, Periodismo Político. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿cómo te va, querido amigo? Buenas noches y un gran saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy acá con Hernán Harris, mi coequiper, y quería arrancar, Rodrigo, con un tema que tiene que ver con estos 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Primero, ¿qué análisis haces de los 2 años? Pero en base a eso, ¿cómo te imaginás los próximos 2 años que le faltan al gobierno de Alberto? Buenas noches, Hernán. Buenas noches. Creo que los 2 años que pasaron son los años más complejos de la historia argentina de este siglo. Es decir, alguno pensará que el 2001 fue muy complejo y seguramente a los 20 años del 2001 que estamos viviendo por estos días, podrá sostenerlo con mucha argumentación. Sin embargo, encontrarse con una pandemia me parece que cambia por completo el escenario político, más allá de que pueda ser, en este caso puntual, un hecho que nace de
una situación sanitaria. Creo que por lo menos para la vida de la inmensa mayoría de los que estamos vivos en este cuarto de hora en la Argentina, nunca nos pasó algo similar. Había algún relato de los lejanos años 50 con la polio, y algún relato se redescubrió de la fiebre española de los años 18, 20, exacto. Pero realmente lo que le sucedió, lo que le cayó en suerte a la gestión del binomio Fernández es dificilísimo. En torno a los próximos 2 años, creo que son 2 años mucho más complejos de lo que hubiera querido Alberto Fernández seguramente, pero no imposibles. El peronismo en estos últimos tiempos es un peronismo de una dinámica completamente distinta, que pierde a menudo las parlamentarias. Esto que acabo de decirte va a parecer un poco difícil de sostener, pero si empiezan a reconstruir escena tras escena, recién hablaban de Martín Insaurralde. Martín Insaurralde encabezó una lista en la provincia de Buenos Aires que perdió la parlamentaria. Exacto. Totalmente. En el 2009, Néstor Carlos Kirchner perdió la parlamentaria. Acá ya nadie lo recuerda, aún estaba en vida y él encabezó la lista que perdió la parlamentaria. Con de Narváez, ¿no era? Exacto, de Narváez, y además hubo una lista de Alfonsín y Stolbizer que reunió 20 puntos. Sí. Es decir, acá lo que pasa es que muchas veces vamos transitando la dinámica de la política de modo tal que nos parecen que las elecciones se comen otros turnos electorales. Y lo mismo pasó con la mismísima Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que perdió contra el senador Esteban Bullrich, que recientemente ha renunciado. Totalmente. Entonces digo, al peronismo, a este peronismo de hoy, no le pesa las derrotas parlamentarias. Yo no estoy diciendo que se abracen a las derrotas, les encantaría ganar y les encantaría mantener aquel mito de la imbatibilidad del peronismo. Pero no los toma por sorpresa. No los toma por sorpresa. No los toma por sorpresa, y para vos que peinás algunas canas igual que yo, Tony, a Hernán no lo conozco, digo, también. Es como Caradagian lo de la imbatibilidad, ¿viste? Exacto. Ya llega un cuento que por ahí hay que explicarle a los más chicos, pero digo, muchachos, no engañemos más, no fue campeón del mundo. Bueno, esto es igual, digo, no engañemos más, el peronismo pierde y gana. Entonces, de esas derrotas, por ejemplo, la del 2009, el peronismo en el 2011 se levantó y Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner hizo una elección histórica. Sí, claro. Arrasó. Totalmente. Claro. De la del 2013 no se pudo levantar y perdió en el 2015. De la del 2017 se levantó y ganaron en el 2019. Sí, claro. Y por primera vez un presidente que buscó la reelección no lo logró. Entonces digo, me parece que la parlamentaria es una derrota, es parte del menú, se equivocaron en la política que aplicaron, no utilizaron la herramienta que alguna vez propusieron a la sociedad, que es la PASO. Sí la utilizó Juntos por el Cambio inteligentemente. Es impensable que Diego Santilli hubiera ganado la provincia de Buenos Aires de no mediar Facundo Manes. Es impensable que en la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal hubiera hecho la elección de la robustez que tuvo si no hubiera estado Ricardo López Murphy en otra lista, y el porcentaje pequeño que también le sumó la lista de Rubinstein. Es decir, la realidad es que se armaron menúes inteligentes de paso en Juntos por el Cambio, que si bien avivaron fuegos internos, no dejaron de ser mecanismos ideales para generar triunfos inesperados. Por caso, mirá, Distrito Grande, la provincia de Santa Fe, el radicalismo en su vida, del 83 a la fecha, nunca tuvo 2 senadores nacionales. Trajo 2 senadores nacionales, hoy no ingresaron al recinto, pero Dionisio Escarpín por Avellaneda, el hombre que defendió a los vecinos contra la embestida en aquel momento contra Vicentino, un paso en falso del gobierno de Alberto Fernández, y Carolina Lozada, una mujer que viene de los medios, oriunda de la ciudad de Santa Fe. 2 senadores radicales por Santa Fe, del 83 a la fecha nunca el radicalismo había tenido 2 senadores nacionales por uno de los principales distritos del país. Exacto. Digo, y ahí Rodrigo, vos nombraste, ¿no? Esto es de fuego. Y yo te quiero preguntar por la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué consecuencias analizás que puede llegar a tener en la pelea por las candidaturas al 2023, ¿no? Porque también ahí tienen fuego cruzado por todos lados. Sí, y así como te digo de un lado que al peronismo no le pesan las derrotas parlamentarias, yo creo que estos procesos políticos, Juntos por el Cambio, lo que necesitaba era sacarse el lastre de Cambiemos de encima, y sí lo logró sacar. ¿Qué significa el lastre de Cambiemos? Bueno, centralmente una mala gestión, la mala gestión de Mauricio Macri. Claro. Una mala gestión presidencial. Entonces digo, Juntos por el Cambio no solo cambió el nombre, sino que también cambió los integrantes y las caras visibles. Hoy las caras visibles son Gerardo Morales, que nunca tuvo una buena convivencia con Mauricio Macri, a pesar de que el otro día fue a visitarlo. Sí, es verdad. Acá ya nadie lo recuerda, pero Tony, que es memorioso, seguramente va a sentir. En el 2015, de 24 distritos, uno solo ganó Sergio Massa como presidente de la República, y fue precisamente la provincia de Jujuy. Me parece que Gerardo Morales tuvo algo que ver en ese triunfo. Entonces digo,
me parece que viene por delante una convivencia de otras características con un radicalismo tal vez con otra entidad, o por lo menos con otra dimensión dentro de la propia estructura de Juntos por el Cambio, con una coalición cívica buscando reconfigurar su espacio, porque definitivamente Elisa Carrió no es el ariete de peso que supo ser, claro, ya está retirada, está corrida de la política y no halla su lugar, lo cual no implica que, siendo una mujer extremadamente un animal político, como uno podría interpretar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner o a la propia Lilita Carrió, digo, es muy probable que logre reconfigurar su espacio, pero en este momento no está teniendo ese espacio. Y por otro lado, el PRO, implosionado en una interna fuerte. Por un lado, Mauricio Macri cedió la presidencia en una figura que tiene mucho de presencia en medios, que es Patricia Bullrich, y que ha generado un enorme rum porque tiene detrás algunas convicciones en torno a la seguridad que las predica con mucha energía. Y por otro lado, me parece buscando un voto a un extremo, si se quiere, más hacia la derecha, y por otro lado una versión más centrista, más amable, más dialoguista, que sin lugar a dudas es la versión de la gestión de hoy de la jefatura de gobierno de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene, debo decir, la gran singularidad de haber gestionado una pandemia muy complicada con un ministro de Salud que es un vocero de lujo, es decir, ha tenido una enorme fortuna que en esta coyuntura lo encontró. A veces pasan esas cosas en las gestiones, encontró un ministro que es una de las personas más requeridas por los medios, pero a la vez que mejor comunicó la pandemia. Me refiero a Fernán Quirós. El doctor Bernardo de Quirós, Fernán Bernardo de Quirós. Pero lo que digo es, me parece que esta interna de la que estamos hablando, la de Juntos por el Cambio, que también presenta a otros actores en el radicalismo, yo hablé de Manes, hablé de Morales, pero también debo hablar de Cornejo y de Lustó del distrito, de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que también habla de una buena salud de Juntos por el Cambio. Sería mucho más complejo que Juntos por el Cambio hoy no tuviera disputa por los cargos de poder del 2023. Claro. Rodrigo, te quiero aprovechar para que vos lo dejaste picando recién, para un análisis tuyo en relación a Larreta, porque además conocés muy bien la política de la ciudad, y quería preguntarte por la estrategia política de Larreta para posicionarse como candidato opositor, más en una semana que pasó esto del consenso fiscal, donde él se vuelve a enfrentar con Nación, digamos. ¿Cómo ves esta estrategia, vos que conocés bien la política acá en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, ¿no? Mira, centralmente, es una fortaleza gestionar, también es una debilidad gestionar porque te sobreexpone. Es decir, el actual jefe de gobierno tiene eso en su favor y también eso a veces en su contra, porque es la gran disputa de la tensión de cómo gestionás. Claro. En este cuarto de hora nosotros estamos asistiendo a un jefe de gobierno que fue reelecto y que tiene un aval social alto, importante. Es más, si uno mira los números de la elección parlamentaria reciente, María Eugenia Vidal, si bien hizo una gran elección, terminó encabezando una lista que obtuvo unos números por debajo de la ponderación que la población misma tenía de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual habla a las claras de que hubo mucho votante de Milei que tiene una ponderación propositiva de la gestión en la ciudad. Claro. Entonces, por un lado eso, por otro lado, digo, en el Armado Nacional, él hizo un salto de calidad en la provincia, el desembarco de Diego Santilli no es un dato menor. Diego Santilli sorteó la batalla que le tocó, que no fue fácil, porque le tocó ni más ni menos que Facundo Manes, que era un hombre nuevo en la política, exacto, con la estructura del radicalismo bonaerense detrás, que no es la estructura que supo ser, pero que sin embargo le permitió a Manes obtener más de 1.200.000 votos. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, en lo que refiere al distrito pegado que tiene, que es la provincia de Buenos Aires, funcionó. Tal vez no funcionó como algunos hubieran soñado, que hubiera sido un triunfo enorme, pero convengamos que si nos daban estos números a principio de año, más de uno hubiera firmado contento. Es decir, recordemos que en La Paso la victoria sobre la propia Victoria Tolosa Paz, valga la redundancia, fue una victoria bastante amplia que después, debemos decir, en la elección quedó un poco reducida hacia el final, pero sin embargo, recordemos, Juntos por el Cambio, que no le es sencillo ganar en la provincia de Buenos Aires, ganó en la provincia de Buenos Aires una vez más. Exacto. Querido Rodrigo, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero y seguramente el año que viene en el nuevo ciclo te vamos a volver a entrevistar.
Ojalá sea en el piso, así salimos de esta pandemia, ¿no? Cuando amaine la cosa. Exacto. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Un abrazo a ambos y un abrazo a tu audiencia. Gracias. Muy buenas noches y buen año. Chau, chau. Igualmente. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, terminamos de hablar con Rodrigo Andrade, analista político que escribe en publicaciones como Clarín, Infobae y Perfil. Ahora, la agenda política y legislativa de la ciudad en Hora Cero. Muy bien, 52 minutos de las 9 de la noche y es el momento, como nos anunciaba Agustín, de tu columna. Quiero saber qué nos trajiste hoy, mi querido Antonio. Bueno, quiero cerrar el año legislativo, Hernán, porque nosotros, cerremos. adelantamos acá la composición y cómo iba a ser la pelea de poder en la legislatura del año que viene, digamos, ¿no? Que asumieron los nuevos legisladores, lo recuerdo, el 10 En la ciudad de Buenos Aires. el 10 de diciembre, pero que van a entrar en funciones, solo entraron en funciones para elegir nuevas autoridades de la casa, pero que van a empezar a entrar en funciones concretas el 1 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias. Hablamos de ese reparto de poder, hablamos del rol de los 5 legisladores de Milei, y ahora quiero poner atención y cómo el PRO va a tener que volver a renegociar el juego y cómo es el nuevo rol que piden los radicales en la legislatura. Todo eso lo contamos y ahora quería cerrar, adelantarles la jugada de Republicanos Unidos. Este sector que fue dentro de la lista de Juntos por el Cambio, que la cabeza nacional como candidato a diputado fue Ricardo López Murphy, pero que en la ciudad logró meter 2 legisladores. Sí. Uno es nada menos que Roberto García Moritán, el esposo de Pampita. Y la otra es una mujer, es María Quienast. Sí. A ver, ellos ya marcaron una diferencia al entrar en la legislatura y armar su propio bloque de 2 legisladores. O sea, no se sumaron al bloque Vamos Juntos, donde está el PRO. O sea, se van a mantener aparte y las decisiones las van a tomar ya fue, solos. claro, eso ya fue una movida política. Un mensaje político al PRO. Bien. Lo que, por ejemplo, Yamil Santoro ya es secretario parlamentario. Bien. Otro de los impulsores de este grupo. Sí. A ver, lo que sí les quiero adelantar sobre este grupo es que al armar este bloque de 2, lo que hace es plantearle al PRO la siguiente ecuación. Vamos a discutir tema por tema. Tenemos que negociar. Exacto, eso, ¿no? Hernán lo dijo muy bien. Vamos a discutir tema por tema. Nosotros no hacemos acompañamiento, no estamos dentro del bloque Vamos Juntos. No levantamos la mano automáticamente. Eso es lo que hacen nosotros, claro, no somos confianza pública, por eso no vamos a nuestro bloque. Bien. Eso ya es un dato político. Y el otro dato que te quiero adelantar es qué temas van a tratar de impulsar. Atención, por un lado temas educativos. Sí. Por otro lado, García Moritán trabaja en el tema pymes. Hace años que viene recorriendo barrios humildes, comedores populares. Sí, tiene mucha participación con eso. Además, creo que tiene restaurante. Exacto, va a estar con temas de proyectos propios. Van a impulsar proyectos propios, obviamente. Temas educativos, industria, pymes, consumidores y emprendedores. Y te doy otro dato. Esto me lo dijo hoy. Estuve reunido con ellos, con un grupo de Republicanos Unidos, el jueves y hoy. Cortito. Sí. El textual es, abro comillas, no vamos a apoyar ningún proyecto que no sea liberal. Atentos a este entrecomillado y a esta definición, porque este es un mensaje directo al PRO. Van a tener que negociar, van a tener que, no, digamos, lo que están diciendo ahí es, muchachos, traigan los proyectos y si no estamos de acuerdo, no lo vamos a votar o lo vamos a plantear con las modificaciones necesarias que consideramos necesarias. Exactamente, Hernán. Y guarda con esto de votar proyectos estrictamente liberales, porque la Reta, que es un hábil, inteligente, digamos, jugador, sí. Por ejemplo, a la industria emprendedora, ¿te acordás que hay proyectos que yo creo que con Republicanos Unidos... Vamos a ver cómo se las arregla este director técnico que es Larreta, que siempre trata de acaparar, ¿no? De jugar y de sumar gente, pero en este caso le marcaron la cancha. Mirá, para llegar a los 31 votos, nosotros ya lo dijimos, hay 20 de Vamos Juntos. Claro. Después hay 8 radicales, sí. 2 socialistas y 2 Republicanos Unidos. O sea que se necesitan todos los votos. O sea que necesitan todos los votos para aprobar cualquier ley. Ley. Van a tener que trabajar. Excelente, clarísimo, Antonio, como siempre.
Muy bien, 56 minutos de las 9 de la noche en el último programa del año de Hora Cero Periodismo Político. Y les voy a leer que diputados se refirieron al proyecto de ley de bienes personales. Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto para modificar la ley de impuestos a los bienes personales, subiendo el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron a la iniciativa. La sesión especial, donde debatieron la ley de bienes personales, hizo que 400.000 personas dejaran de pagar impuestos, resaltó Gerardo Minman del bloque PRO y consideró que se encontró un punto de coincidencia para que 400.000 paguen menos. Por otro lado, Lucas Godoy del Frente de Todos remarcó: planteamos que teníamos que elevar el piso, pero también que paguen más los que más tienen, para no perjudicar las arcas no solo del Estado Nacional, sino básicamente de las provincias. La iniciativa también establece una actualización anual y automática mediante el índice de precios al consumidor nivel general, IPC, del mínimo no imponible vigente para el conjunto de los bienes, no para el mínimo especial para casa, habitación, y para los tramos de la escala de alícuotas para evitar que el mínimo quede desactualizado. Nosotros lo que planteamos fue, bueno, fenómeno. Lo que tenemos que hacer es elevar el piso. Esto está bárbaro, pero también que paguen más los que más tienen para no perjudicar las arcas, no solo del Estado Nacional, sino básicamente las provincias. Mirá, Hernán, si habrá sido importante el logro de Massa de la semana pasada. Recordemos que Juntos provocó una interna feroz en Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio, el día del presupuesto, que logra tumbar el presupuesto del gobierno, sí, antes había aprobado las modificaciones y creían que en la próxima sesión lo iban a ganar, o iba a ser el segundo golpe, digo, en menos de una semana. Un tema se trató el viernes, el otro se trató, creo que fue el martes. Con los famosos 2 diputados viajeros de Juntos por el Cambio, que hasta Macri criticó, sí, Massa logra aprobar los cambios como lo quería el oficialismo. Y hoy el Senado lo convierte en ley, sí, con esta sesión donde Juntos por el Cambio, como lo dijimos, se retira del recinto. Mirá si no habrá sido importante el logro de Massa de la sesión pasada. Los legisladores viajeros que andaban por Disney, una que andaba por No, Disney. Macri los mató. Sí, los mató. Bueno, estamos llegando al final del programa. Primero agradecerle a Agustín, que hoy nos acompañó en la operación técnica. Muy bien. Antonio, ha sido un año muy bueno. Hemos pasado por todos los lugares. Hemos escuchado todas las voces, como dice nuestro programa. Así que un placer que hayamos hecho este programa juntos. Y nos volvemos a encontrar el año que viene. Gracias, Gavita Chan, como siempre. Así que... La verdad, desde marzo para acá no paramos nunca y tratamos de darle la mejor información, datos nuevos, datos precisos sobre lo que eran los temas más candentes e información propia sobre la política nacional, provincial y de la ciudad. No paramos nunca, creo que son 39 programas. 39 programas, así que bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales hora0.ok o hora0ok, y nos encontramos de vuelta por allá por marzo, cuando de vuelta empezamos a discutir y analizar todos los temas políticos. Gracias, Antonio. Gracias a vos, Hernán. Muchas gracias a todos, nos vemos el año que viene.